Mi padre nos abandonó por otra familia. 20 años después, me buscó por un trasplante. Le dije que solo le donaría tiempo para pensar. Todo empezó con una llamada. Una voz que no escuchaba desde que tenía 8 años. Hola, soy tu padre. Me quedé en silencio. No por conmoción, sino porque mi cuerpo entero se llenó de una frialdad que solo se siente cuando resucita a alguien que uno ya había enterrado en vida. No dije nada. Podía oír el zumbido de la línea telefónica y los latidos de mi propio corazón acelerado. Él repitió, Daniel, necesito hablar contigo. Mi mente retrocedió 20 años. Tenía 8. Esa edad donde un padre es todo, un superhéroe, un refugio, una promesa. Recuerdo que ese día me habían dado una medalla en el colegio por un dibujo. Corrí a casa con el papel doblado, lleno de colores, queriendo mostrárselo. Mira, papá, soy artista, dije. Me sonrió rápido, sin levantar la vista del teléfono. Esa noche, mientras cenábamos, dijo que saldría por cigarrillos. No regresó. Al principio pensamos que algo le había pasado. Mi madre llamó a hospitales. A la policía. Pero el coche había desaparecido. Con sus cosas. Una semana después, llegó una carta. Necesito tiempo para encontrarme. No puedo seguir viviendo una mentira. Lo siento. No decía ni te quiero. Solo se marchaba. Me pasé noches imaginando que era parte de una operación secreta y que regresaría cuando todo estuviera bien. Que había una razón noble. Pero no. Solo se había ido. Lo siguiente que supe fue que había otra mujer. Otra familia. Otro hijo. Una nueva vida. Nos reemplazó como quien borra una carpeta del escritorio. No hubo llamadas, ni visitas. En Navidades, ni una postal. En mi cumpleaños número 10, lo esperé todo el día en el porche. Me dormí en la escalera con la torta intacta. A las 4 de la mañana, mi madre me llevó a la cama. Nunca hablamos de él. Era un fantasma que vivía en las paredes. Recuerdo que cada vez que salía una película de padres e hijos, mi madre me cambiaba el canal. Yo fingía que no me importaba. Pero lo hacía. Mucho. Una vez, a los 12, pregunté si podía invitar a un amigo a casa. Me dijo que sí, pero que ocultara las fotos donde salía él. No por vergüenza, sino porque ya no quería que su imagen siguiera flotando en el aire como un recuerdo venenoso. 3:30. Crecí con mi madre rompiéndose la espalda por mantenerme a flote. Trabajaba limpiando oficinas por la mañana y en una lavandería por la tarde. Se dormía parada en la cocina, pero me despertaba cada mañana con el desayuno listo. Me dejaba notas en la lonchera, estoy orgullosa de ti. Me enseñó a afeitarme con una cuchilla de plástico y un espejo pequeño. Cuando me rompí la pierna jugando fútbol, cargó sola con todas las facturas. No lloraba delante de mí. Pero una vez la escuché sollozar desde el baño. Me tapé los oídos con la almohada. Nunca rehizo su vida. Ya tengo a mi hombrecito, decía. Yo prometí 2 cosas, nunca le rogaría a él que volviera. Y nunca sería como él. Nunca dejaría que alguien que amaba se sintiera olvidado. Y por eso estudié medicina. No por vocación, sino por necesidad. Quise entender el dolor. El que se ve, y el que se esconde. Me especialicé en nefrología. Irónico, sí. Trato a pacientes cuyos riñones no funcionan. Gente que necesita trasplantes para vivir. Gente que suplica ayuda. Como él. Volvamos a la llamada. Me dijo que estaba enfermo. Que necesitaba un riñón. Que yo era su única esperanza. Le dije que lo vería. No por amor. Sino por cerrar heridas. Llegó al hospital. Envejecido. Canoso. Parecía más un extraño que un familiar. Pero su voz, seguía igual. Aún podía oler su colonia vieja. Esa mezcla entre lavanda y culpa. Daniel, hijo. Sentí un náusea suave. No respondí. Solo lo miré. Me contó que su hijo menor no era compatible. Que su esposa tenía problemas de salud. Que ya había agotado todas las opciones. Y pensé en ti, dijo. Porque eres mi sangre. Le pregunté si sabía cuál era mi segundo nombre. No supo responder. Lo miré fijamente, quieres un pedazo de mí, pero ni siquiera sabes quién soy. Hice las pruebas. Era compatible. Claro que lo era. El mismo ADN. Pero eso no borra 2 décadas de ausencia. Me dio un papel con su grupo sanguíneo.
Lo guardé en el bolsillo sin leerlo. Lo vi 2 veces más esa semana. Intentó reconectar. Me hablaba de canciones, de cuentos de infancia que no recordaba. Me hablaba como si no hubiera desaparecido. Como si bastara con aparecer para ser perdonado. La tercera vez, me trajo una caja. Estaba envuelta en papel azul, arrugado. Dentro había un reloj de pulsera. Viejo. Roto. Era tuyo. De niño. Me lo quedé. Quiero devolverte el tiempo perdido, dijo. Se me heló el alma. Agarré el reloj. Lo miré. Este reloj, como tú, dejó de funcionar hace años. Lo dejé sobre la mesa. Daniel, lo sé. Fui un cobarde. Me equivoqué. Me alejé porque sentía que no era suficiente. No sabía cómo enfrentar la vida que tenía. Pensé que podía empezar de nuevo, pero siempre te llevé conmigo. Me duele lo que hice. Me duele cada día. Lo escuché, sin interrumpir. Me miraba como un hombre condenado. Yo solo pensaba en todas las veces que necesité una respuesta y solo tuve su silencio. ¿Lo harás?, preguntó. Respiré hondo. Lo miré fijamente. Sentí que el aire en la sala pesaba, como si cada palabra que iba a decir fuera una piedra que se me formaba en el pecho desde hace 20 años. Le dije, te voy a donar algo, pero no es un riñón. Te donaré tiempo. Tiempo para pensar. Para arrepentirte. Para recordar cada Navidad que no llamaste. Cada cumpleaños que pasé mirando por la ventana, preguntándome si mi padre estaba perdido, muerto, o simplemente no le importaba. Cada noche en que mi madre lloró en el baño creyendo que no la escuchaba. Eso es lo que te voy a dar. Tiempo. Pero no una parte de mí. Eso, ya lo perdiste. Hice una pausa. El reloj del hospital marcaba las 5:46 de la tarde. Pude escuchar al personal de enfermería reír a lo lejos, como si el mundo siguiera girando en una dimensión donde esta conversación no estaba ocurriendo. Y quizás eso era lo más irónico, el mundo seguía. Con o sin él. Le dejé una carpeta con información de fundaciones. Datos de organizaciones que gestionaban trasplantes, apoyo emocional, consejería. Le deseé suerte. De verdad. No quiero que muera. No deseo su sufrimiento. Pero tampoco voy a salvarlo. Porque salvarlo sería validar su abandono. Sería como decir, todo estuvo bien. Puedes herir y regresar cuando te conviene. Y yo no soy su redentor. Soy su consecuencia. No soy quien castiga, pero tampoco quien perdona sin que haya aprendizaje. No soy su hijo, soy el eco de su ausencia. El silencio que llenó los espacios donde debió haber estado. Soy la voz que nunca escuchó porque apagó el teléfono. Soy la sombra que no quiso mirar porque estaba ocupado siendo libre. Esa noche llamé a mi madre. Le dije que todo estaba bien. Que la amaba. Que ella había sido madre y padre. Que si hoy salvaba vidas, era porque ella salvó la mía primero. Ella lloró. Yo también. En silencio. Agradeciendo haber tenido al menos a alguien que nunca se fue. Que nunca dudó. Que nunca soltó mi mano. Recordamos anécdotas. El día que me enseñó a montar en bici sin ruedas y me aplaudió como si hubiera ganado una olimpiada. El día que se disfrazó de Papá Noel cuando teníamos apenas para cenar. Esa mujer era mi familia. Entera. Completa. Inquebrantable. Y mientras ella hablaba, yo miraba por la ventana de mi apartamento. La ciudad brillaba como si todo estuviera bien. Como si el mundo, de alguna forma, siguiera siendo un lugar donde los buenos ganan al final. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. Era alivio. Como si después de tanto cargar con una historia inconclusa, finalmente pudiera cerrar el libro. Y no porque alguien me diera el final que merecía, sino porque aprendí a escribirlo yo mismo. Porque decidí que ya no iba a seguir esperando que alguien viniera a reparar lo que él rompió. Mi padre buscaba redención en un quirófano. Pero yo encontré justicia en un no. Un no sereno. Firme. Liberador. No siempre hay que gritar para vengarse. A veces, el silencio tiene el filo de un bisturí. A veces, cerrar una puerta es más poderoso que abrir una herida. Porque la venganza que más duele no es la que destruye, sino la que muestra indiferencia. Porque no hay peor castigo para alguien que siempre esperó ser perdonado que darse cuenta de que ya nadie lo espera. Y yo no esperaba nada de él. Ni una disculpa, ni una lágrima, ni un milagro. Solo quería que entendiera que su ausencia había dejado cicatrices, sí,
pero que esas cicatrices ya no dolían. Porque las había convertido en armadura, en memoria, en advertencia, en la raíz de cada una de mis decisiones. En el motivo oculto por el que cada vez que alguien me decía te quiero, me tomaba un segundo más en responder. En la razón por la que cada abrazo me parecía un contrato que debía leerse con lupa. Y al final, no se trataba de venganza. Se trataba de dignidad. De no regalar pedazos de uno mismo a quienes solo aparecieron cuando los necesitaban. Se trataba de reconocer el valor del abandono, no como derrota, sino como advertencia. Como límite. Como una línea invisible que uno traza en la piel y que dice, aquí no vuelves a entrar. Porque uno puede perdonar muchas cosas, pero no debe olvidar quién estuvo cuando todo se vino abajo. Y él no estuvo. Ni una vez. Ni en las fracturas, ni en los miedos, ni en las primeras veces. No estuvo en mi graduación, ni en mi primer trabajo, ni cuando enterramos a mi abuela. No estuvo cuando tuve fiebre y mi madre se quedaba en vela con un paño en la frente. No estuvo cuando lloré por primera vez por un amor perdido. No estuvo cuando me rompí. Ni cuando me reconstruí. Y ahora que el cuerpo le fallaba, venía a buscar el mío. Como si la sangre que compartimos fuera más importante que las décadas de silencio que nos separaban. Como si el parentesco tuviera el poder de borrar la historia. Como si bastara un apellido para restaurar un vínculo que él mismo cortó con la misma precisión con la que se cierra una herida con bisturí. ¿Y tú? ¿Le habrías donado? No te lo pregunto por morbo. Ni siquiera por juicio. Te lo pregunto porque todos tenemos a alguien en nuestra vida que desapareció cuando más lo necesitábamos. Todos hemos sentido el peso de una silla vacía en la mesa. Todos hemos construido muros invisibles alrededor del corazón para que no se vuelva a romper igual. Y a veces, la vida, con su ironía quirúrgica, nos pone en situaciones donde podríamos devolver el golpe. Donde podríamos elegir si cerramos la herida o dejamos que otros vean la cicatriz. Así que dime, tú, en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Comenta abajo. Quiero saber cómo habrías manejado tú esta historia. ¿El abandono puede tener perdón cuando la necesidad aprieta? ¿La sangre pesa más que las cicatrices? ¿Se puede reconstruir un puente cuando el otro quemó hasta las cenizas? Porque a veces, lo más valioso que puedes darle a alguien es tiempo. Para pensar. Para recordar. Para entender que el amor no se exige. Que el perdón no se mendiga. Que la presencia, cuando faltó demasiado tiempo, se convierte en deuda. Y que no todos los silencios se llenan con palabras. Algunos, simplemente se aceptan.